Silencio, por favor. Bienvenidos a Ataraxia, Foro de Desarrollo de Pensamiento. Cordial saludo. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Filosofía, el equipo de educación filosófica ha organizado el proyecto en el aula denominado Ataraxia, Foro de Desarrollo de Pensamiento. El objetivo central del evento pedagógico para el quehacer filosófico de los educandos es analizar y discutir sobre la complejidad del ser humano y su mundo a través de una mirada reflexiva, crítica y creativa, desde la producción escrítica y actividades culturales de los estudiantes de los grados octavos a undécimos, a la presentación de conferencistas invitados. La institución educativa 20 de julio celebra su primer foro de carácter filosófico. Mi nombre es Laura Rivera. Mi nombre es Iván Camilo. Los estaremos acompañando durante la apertura de la presentación del evento filosófico, cuyo tema central en esta oportunidad es humano, el héroe trágico frente al absurdo de su existencia. Bien, orden del día. Primero, apertura del evento. Segundo, palabras de bienvenida a cargo del licenciado Ricardo Ruegas Solano. Tercero, palabras de bienvenida a cargo del licenciado Anderson Mastorquiza. Cuarto, invitado especial. Quinto, sexto y séptimo, ponencia a cargo de estudiantes de grado octavo, noveno y décimo. Octavo, receso de 15 minutos. Noveno, primera actividad cultural, danza contemporánea. Décimo, 11 y 12, ponencia a cargo de estudiantes de grado décimo y undécimo. Tercero, segunda actividad cultural. 14, segundo receso de 20 minutos. 15, 16, 17 y 18, ponencias a cargo de estudiantes de décimo y 11. 19, mesas de trabajo. Y 20, cierre del evento. Uno, apertura del evento. Nos ponemos en pie para el himno nacional de la República. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Surco de dolores, el bien que vino yo.
orgullo quiero expresar un grito de independencia, amor y ciencia, ética y moral. Que viva la convivencia en mi colegio y segundo hogar. Somos fuerza en el presente y esperanza en el futuro para lograr en el mundo una gran prosperidad. Innovación en la formación humana nos da las alas para poder volar, siempre teniendo la fe en nuestro Rey Celestial. Sentido de pertenencia yo lo tengo en mi conciencia, también la comunidad. Florece a todo momento algo que llevo por dentro, la riqueza cultural. Colegio 20 de julio, con mucho orgullo quiero expresar un grito de independencia, amor y ciencia, ética y moral. Que viva la convivencia en mi colegio, mi segundo hogar. Es modelo de civismo con el que puedo contar, orgulloso de mi raza con gran sentido social. Avanza el conocimiento científico y natural en mi tierra casireña, ciudad de gente cordial. Aquí nace la esperanza del gran ser competitivo en el mundo laboral. Hay que tener la constancia como escudo y como lanza para llegar a triunfar. Colegio 20 de julio, con mucho orgullo quiero expresar un grito de independencia, amor y ciencia, ética y moral. Que viva la convivencia en mi colegio, mi segundo hogar. Que viva la convivencia en mi colegio, mi segundo hogar. ¿Nos podemos sentar, por favor? Segundo, palabras de bienvenida a cargo del licenciado Luis Ricardo Luengas Solano, rector de la institución educativa 20 de julio. Buenas tardes. Un saludo especial al doctor Arley Camelo, que hace parte del programa de filosofía, docente del programa de filosofía de la UNAT, quien muy amablemente aceptó la invitación a acompañarnos en este evento. Les cuento que este es el último evento con el que cerramos el año escolar, después de todos los que ustedes ya conocen, lo que hacemos durante el año. El último que hicimos, el encuentro de teatro, y hoy con el foro de filosofía. Y muchachos, profe Anderson, estoy gratamente sorprendido. Esa galería es para mostrar a nivel nacional, de verdad, es un trabajo espectacular. Yo escuchaba durante el transcurso del año cuando el profe Anderson empezó con su cuento del foro de filosofía, y los estudiantes, algunos de pronto quejándose que mucho trabajo, que mucha plata, que no hay tiempo, pero miren que los resultados con eso que están haciendo hoy justifican todo ese sacrificio, toda esa inversión, todo ese tiempo que le dedicaron
para hacer este trabajo. Es de 10º y 11, ¿cierto? Sí, 10º y 11. Y el ciclo 5 y 6 de Sabatina. Muchachos, profe Anderson, con orgullo les digo, sentirse parte de la familia del 20 de julio, que muchos de ustedes de pronto llevan años acá, algunos desde preescolar, otros desde primaria, otros desde el bachillerato, que si alguien de afuera viniera a ver lo que nosotros estamos haciendo, si alguien de afuera, como lo van a hacer mañana, vinieran a ver lo que hicieron ustedes, con orgullo diríamos, y con orgullo pueden decir ustedes, y con orgullo puede decir el profe Anderson, con el apoyo del profe Juan, esto lo hacemos en el 20 de julio, esto lo hacen los muchachos de 10º, los muchachos de 11. La fama que nosotros tenemos afuera, cuando muchos escuchan 20 de julio, entonces lo asocian a una cantidad de cosas que no son ciertas, lo asocian a la droga, lo asocian al pandillismo, lo asocian a la indisciplina, lo asocian a una cantidad de cosas. Y por eso cuando yo les digo, si alguien viene al colegio y ve lo que nosotros hacemos, muy seguramente se dará cuenta de que no es cierto la fama que nosotros tenemos afuera, y se darán cuenta de que es al contrario, de que lo que nosotros hacemos acá, lo que ustedes hacen acá, el Día de la Ciencia, el desfile en traje ecológico, el Talent Day, el festival de teatro y todas las cosas que hacemos acá, y hoy con el evento de filosofía, le demostramos a quienes no creen en nosotros, a quienes hablan de nosotros por fuera, de que el 20 de julio está estigmatizado como la peor institución de Acacías. No es cierto, no es cierto. Lo que vivimos nosotros acá, con todos los problemas, eso no es nuestro únicamente. A cualquier colegio donde ustedes vayan, se van a encontrar con lo mismo, e incluso en mayor grado que acá. Son más las cosas buenas que hacemos nosotros, son más las cosas buenas que hacen ustedes que las cosas malas de las que nos hablan afuera, de los que nos señalan afuera. Por eso los que van a graduarse este año en 11, los que le siguen el paso con 10º, cuando salgan y vayan a la universidad, a un espacio laboral, seguramente los van a reconocer como lo que somos, una institución reconocida por todo lo bueno que hacemos. Y el ejemplo lo vamos a colocar, por ejemplo, con los chicos de la media técnica. No quiere decir que los que no estén en la media técnica no lo son, pero la fama que tenemos, por ejemplo, con los chicos que van a hacer la práctica empresarial en diferentes partes del municipio, nos los piden. Desde el comienzo de año nos están diciendo: queremos practicantes de la 20 de julio. Nosotros no necesitamos ir a rogar a alguna parte a que nos lo reciban, al contrario, nos los piden. ¿Por qué? Porque se sabe lo que se hace acá, porque se sabe que lo que hacemos acá es bueno, tendiendo a la excelencia. Con este trabajo que hicieron los chicos de 10º y 11, liderados obviamente por el profe Anderson, yo quisiera que de pronto aquí estuviera, y el profe Anderson me lo dijo, que estuviera un medio de comunicación, que estuviera un canal de televisión, para que viera y mostrara afuera qué es lo que hacemos nosotros y la calidad de lo que hacemos. Por eso no me queda sino felicitarlos a todos los que hicieron ese esfuerzo, a todos los que sacaron de pronto de donde no tenían, a todos los que se trasnocharon y los que pasaron noches, fines de semana, festivos, haciendo un trabajo para mostrarlo hoy. Y hablando con el doctor hace un momento, este evento que se inicia este año, tenemos que hacerlo crecer como ha crecido, por ejemplo, el evento de teatro. ¿Y cómo crece? Vinculando a la universidad.
La universidad aporta al evento y aporta en calidad, pero que también el evento no sea solamente para los de 10º y 11, porque es que el pensamiento, que es digamos, el tema central del evento, es propio de los de preescolar, primero, segundo y hasta 11. ¿Quién no desea que haya un foro de filosofía para los pequeñitos y que vinculemos a la universidad? Esto es seguir haciendo grande el nombre de la institución. Ustedes han aportado para hacerlo, el profe Anderson y todos los que han trabajado durante el año, los del español, el profe Juan con su concurso de oratoria, con el concurso de monólogos, con los ensayos. Hay tantas cosas interesantes y buenas que nos hacen crecer a nosotros y especialmente los hacen crecer a ustedes. Por eso yo les hago una invitación a los de 11 y obviamente a los de 10º que vienen detrás de ellos. El que no aproveche hoy en día para ir a una universidad es porque definitivamente no quiere. Las condiciones están dadas para que todos ustedes, todos, logren un día ser profesionales en lo que quieran, y no voy tan lejos. La UNAD ofrece una cantidad de facilidades para ingresar a la universidad. La Universidad de Los Llanos ofrece una cantidad de posibilidades y programas para ingresar a la universidad. No se queden solamente con un título de bachiller, piensen más allá, aspiren más allá y piensen en un proyecto de vida exitoso. Nuevamente felicito, profe Anderson, por el trabajo, a los chicos de 10º y 11 por ese esfuerzo, y de verdad es un orgullo para mí decir que esto es un trabajo de los jóvenes, de los estudiantes y los profesores del 20 de julio. Gracias. Tercero, palabras de bienvenida a cargo del licenciado Anderson Alexander Astorquiza, docente de Educación Filosófica de la institución. Jóvenes estudiantes, amigos, compañeros y colegas que integramos la gran familia Corvinter, muy buenas tardes. Una frase que siempre quedó en mi memoria corresponde al filósofo inglés de Francis Bacon, la cual dice: "Scientia potentia es, el conocimiento es poder". No me deja de maravillar que precisamente grandes verdades se comprueban en actos. La historia de nuestra especie lo ha comprobado para bien o mal. ¿Saben? Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha sido un niño inquieto, curioso e irreverente frente al mundo que le ha rodeado. Continuamente intentaba callar el temor que le suscitaba la infinitud del mundo, ese incontrolable temor y fascinación por lo desconocido. Consciente o no, la inocencia no siempre fue su estado de control. Es entonces que el poder del lenguaje, el del cuerpo, el del verbo, el de la escrita, el del silencio, el del arte, posibilitó aquella alquimia magna que materializaba con el recurso de su inventiva, abriendo el horizonte de la humanidad venidera en ese hágase la luz, o al conjuro prometeico que materializó un nuevo mundo, el mundo de los hombres, un mundo artificiado en el que la naturaleza y sus dioses quedaran al servicio y reflejo de esta curiosa criatura, legislando a su vez ese tragicómico devenir antropocéntrico que pretende imponerse sobre una realidad que le resiste. Las páginas de la historia de ese héroe absurdo ante un mundo absurdo aún siguen escribiéndose. De aquel accidentado advenimiento de nuestra especie, ya tiempo ha pasado cuentas. De lo bueno y de lo malo ha probado nuestra especie. Amamos tanto de la luz como de las sombras. La evidencia irrefutable de los hechos ha demostrado que la mayoría ama el sudario de aquella caverna mencionada en los diálogos de Platón, y solo pocos ilustres de nuestra humanidad
ha cargado el peso de la ardorosa tarea que conlleva escudriñar la verdad y su libertad inherente. Henos aquí, pues, los herederos de Prometeo obstinados frente al silencio del cosmos indiferente, haciendo historia en un mundo en el que una mayoría de humanoides adormecidos, zombies voluntarios o no, apostamos en nuestros niños, niñas y jóvenes el replanteamiento y transformación de nuestro presente. No, nuestros chicos no son el futuro del mañana, ellos son el futuro de nuestro ahora. Las generaciones venideras harán lo propio, como les corresponderá. Nuestra misión y deber, al ser reflexivos, críticos y transformadores de nuestra realidad, se gesta en el terreno del aquí y ahora. Por tal motivo, el papel de la filosofía en nuestra sociedad contemporánea es más crucial que nunca. Quienes están en el poder lo saben, por ello, desmeritan e invisibilizan continuamente la importancia de la educación filosófica en los espacios escolares. Hoy, más que nunca, es condenada y tergiversada el ser y hacer de la filosofía. Ellos, como diría el filósofo y pedagogo Paul Freire, solo condicionan y perpetúan la educación bancaria que les es conveniente. Requerimos con urgencia una pedagogía de la liberación. Requerimos estrategias y espacios transformadores de vidas y realidades. Hoy, el equipo de educación filosófica de la institución 20 de julio le apuesta al evento Ataraxia Foro de Desarrollo de Pensamiento, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Filosofía por la UNESCO 2005, y así brindar un granito de arena en pro de una educación de la liberación y la transformación de personas y sus sociedades. Bienvenidos al Foro Ataraxia, bienvenidos a su institución 20 de julio. Gracias. Cuarto, invitado especial, el Magister Arley Camelo Sico, licenciado en Filosofía, especialista en Educación, Cultura y Política, Magister en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, docente catedrático de Filosofía Ética en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, investigador del grupo Pensamiento, Sociedad y Cultura. Muy buenas tardes a todos y todas. Ayer me senté a planear cómo intervenir, más que intervenir es compartir algunas ideas con ustedes en torno al tema de este foro. Y pensaba tal vez en varias líneas de cómo planear esta intervención. Entonces trataré de seguir la línea de lo que propuse, y en algunos momentos quisiera que ustedes me ayudaran con su participación. ¿Les parece? Sin pena, y vamos a hacerlo en un espacio de diálogo. ¿Listo? El título de este foro: Humano, el héroe trágico frente al absurdo de la existencia, nos hace pensar primero en una categoría o un eje central de este foro. Seguramente ustedes ya lo han pensado, lo han venido trabajando, lo puedo evidenciar a través de las exposiciones allí de arte, y seguramente lo han venido trabajando con el profesor Anderson y con el profesor de español. Me pregunto, ¿cómo pensar el concepto de héroe? Seguramente ustedes, más que nosotros, bueno, nosotros tal vez venimos de una generación donde los héroes de Marvel todavía estaba Superman, el Hombre Araña, y creo que ahí no salía. Nuestros papás mi papá pensaría en la mujer biónica y otros superhéroes. Y ayer me pensaba yo, oye, ustedes tal vez nos llevan cancha, como dirían por ahí, en pensar una cantidad de superhéroes que hoy nos venden desde esa cultura streaming o esa cultura de Marvel,
de ese multiverso. Hoy hablamos de multiverso de Marvel, y cada multiverso tiene un superhéroe, pero esa es la imagen que nos venden, digo entre comillas, que nos comparten esta saga de Marvel, ¿cierto? Entonces, aquí acudo a ustedes, que tal vez algunos de ustedes sean más expertos que yo. Cuando pensamos en el concepto de héroe, ¿a qué nos referimos? ¿Qué podemos imaginar de esas cualidades que debe tener un héroe? ¿O quién es un héroe? Aquel que tiene tal vez sobrepoderes o fuerzas sobrenaturales más allá, se le suele caracterizar en Marvel, ¿cierto? Así nos los venden, pero ¿qué más le podemos ver a un héroe? Regularmente, ¿cuáles son esos elementos comunes de un héroe? Casi siempre tienen un distintivo, ¿cierto? Para cubrir su cara, tal vez de que los demás no lo reconozcan, porque además comparten con otras personas. Hay un elemento humano en ese héroe, ¿o no? Casi siempre. Metámonos en el cuento. ¿Qué más debe tener un héroe común y corriente como el que nos venden las películas, o como el que pensamos o nos imaginamos? ¿Qué más? Alegría. Es valiente. Las demás personas lo reconocen como una persona valiente, que se enfrenta a los enemigos que tal vez tienen los otros o la humanidad, ¿cierto? Y miren, voy a dejarlo allí. El héroe tradicionalmente en otras culturas se nos ha vendido, o se nos ha sido una construcción de aquel que tiene la capacidad o la importancia allí de salvaguardar la valentía más allá de un ser sobrenatural. En las culturas antiguas, el héroe era aquel que estaba allí al margen en esa comunicación entre los dioses y lo humano. En la cultura griega siempre ha tenido esa característica cuando leemos allí los mitos. Existe una evidencia en esas culturas de la importancia que tuvo el héroe en la cosmogonía, en la mitología de esas culturas, de la luminosidad del héroe que manifiesta a los demás, a las otras personas, actos que son admirables. Siempre de los héroes admiramos ser, tal vez desde esa imaginación y creación que tienen los seres humanos frente a ese héroe, siempre lo imaginamos y lo iluminamos y lo tenemos en una posición como aquel que es fuerte, tiene valentía, se enfrenta a los miedos, se enfrenta a los temores, aquel que es capaz de cuestionar y enfrentar nuestros peores miedos o los peores miedos que tenemos como seres humanos. Ese es una particularidad de ese héroe, y allí se va definiendo ese héroe que se enfrenta a situaciones en un mundo absurdo, un mundo que pareciera, si nos pensamos en el mito de Sísifo, aquel héroe que desafió a los dioses y los dioses lo castigan eternamente para que suba una montaña recogiendo una roca, la bote, la recoja y siga haciendo un ciclo allí eternamente. Un héroe que es castigado en ese sinfín allí sin sentido. Por allá el filósofo Albert Camus
va a decir que va a tomar ese mito y va a decir y lo va a contextualizar que pareciera ser una lectura de lo que nos pasa hoy como sociedad. A veces en ese sinsentido que asumimos algunas personas, en algunos contextos, de reproducir y vivir sucumbidos en trabajos de los que no nos llenan y estamos eternamente a reproducir una monotonía, una tristeza, sin querer nosotros aportar nada. Bueno, es una lectura que hace este filósofo. Hay otra lectura, tal vez encontramos otras cualidades, otros dioses, como el mito de Prometeo. Algunos lo han leído, ¿cierto? Prometeo, que es también un héroe que desafía a los dioses, robando el fuego de los dioses allí del Olimpo para traerlo y entregárselo a los seres humanos, entregárselo a la humanidad que vive en oscuridad, entregárselo a la humanidad que vive en desventaja y que pareciera morir y sucumbir en la oscuridad. Y es así que Prometeo roba la llama de los dioses, aun cuando puede ser condenado, aun cuando puede ser castigado, roba la llama y se la entrega a los hombres, a los seres humanos. ¿Para qué? Para que construyan sabiduría, para que a través de ella creen y diversifiquen la técnica, la ciencia, el don de ciencia. Es un héroe que se sacrifica y cuestiona, podríamos decir, esas lecturas que se dan como verdad, esas lecturas que se dan desde el poder. Y creo que hoy en día podemos hacer una lectura de nuestro contexto y más adelante lo voy a hablar. ¿Cuál entonces es la imagen del héroe? ¿Algunos de ustedes han pensado en cuál puede ser esa imagen de héroe que nos hemos construido desde niños? O que aún en la actualidad pensamos, tal vez, oye, ese podría ser mi héroe. Aquí vemos en gran parte, con esas características, que el héroe, podríamos hacer una lectura de esta manera, que es aquel que es capaz de cuestionar esa realidad que es monótona, esas realidades que a veces nos sucumben y no nos dejan solamente, no nos dejan cuestionar nada y nos permiten o no nos permiten allí vislumbrar la luz. Héroe vendría a ser, tal vez en el mundo real, en el mundo nuestro, aquel que se atreve a hacer las preguntas correctas. Tal vez no tenemos que pintarnos el héroe como nos lo vende el multiverso de Marvel. En nuestro contexto, en nuestra realidad, podemos pensarnos héroes o identificar héroes que se atreven a cuestionar cosas que jamás dentro de nuestro contexto hemos pensado, hemos reflexionado. Desen cuenta ustedes, o por lo menos yo lo he hecho, estaba observando la exposición y qué trabajo que han hecho estos jóvenes. En algunos han representado dinámicas, fenómenos, problemáticas, para no llamarlo, a mí no me gusta llamarle el concepto a esas realidades en las que a veces el ser humano se encuentra como problemáticas, sino fenómenos. Y algunos de ustedes lo han representado, asociados a la tristeza, obras que representan ese estado en el que a veces el hombre, el ser humano, se sucumbe y no le permite de alguna manera vislumbrar esas nuevas alternativas, esas soluciones. Por allí vi también en la parte de allí una exposición de fotografías, y ustedes allí nomás, a través del arte,
han canalizado una expresión o unas expresiones que pueden ser símbolo o respuesta en la acción de un héroe. Alguien que se atreve a responder, preguntar y cuestionar su realidad. Es a ello a lo que da respuesta ese héroe trágico frente al absurdo de la existencia. Qué importante es la imagen del héroe que aboga también por la fragilidad. Lo vi expresado en el micrófono. Qué importante es la imagen del héroe que aboga por la injusticia, que aboga por esas situaciones que también perjudican a otros, así como a él mismo. Es importante aquí descifrar que el héroe, en su debajo, más allá, tal vez si lo imaginamos en ese mundo ideal, más allá del antifaz, más allá de esas características que lo asumen como aquel ser valiente con superpoderes, si lo imaginamos en el multiverso de Marvel, y también si lo imaginamos en la mitología griega, es un ser humano frágil, un ser humano que siente, un ser humano que expresa esas emociones, esas situaciones que se van construyendo internamente y que a veces parecieran no ir más allá. Es aquel que se atreve a expresar lo que siente. Y creo que lo estoy viendo. Y no en la medida en que nosotros identifiquemos un héroe como el que le estoy proponiendo del multiverso Marvel, sino un héroe que también tiene una característica dentro de esa humanidad de que somos todos parte, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. En filosofía encontramos muchas imágenes de héroes que nos permiten cuestionar y reflexionar el papel que tiene la filosofía para hacer lectura de nuestras realidades. Y ustedes me preguntarán, profe, ¿y qué imágenes de héroes podemos encontrar en esa lectura que hacen, o esas propuestas que hacen algunos filósofos? Ayer recordaba y quería hoy traer para ustedes un ejemplo que nos plantea Nietzsche en Así habló Zaratustra. En su libro, nos presenta allí que en tiempos contemporáneos, o en esos tiempos contemporáneos en el que él existió, aquella premisa que señala que el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Y con ello quiere hacer una lectura de cómo el hombre es algo que debe ser superado día tras día. Cómo el hombre debe tender a reconfigurarse y cuestionar tal vez esas formas con las que ha habido o se va construyendo, que a veces no nos dejan salir a flote, salir adelante. El hombre ha de ser superado, dice por allá Nietzsche. Y voy a traer eso a colación, a cómo podemos hoy pensarnos, y esta es la propuesta como docente, como profesor de ética, me pensaba ayer que esto también puede ser una propuesta ética. ¿Cómo pensarnos un héroe que se reconfigure en nuestro tiempo éticamente? Y ustedes dirán, ¿y eso qué significa? Eso significa pensarnos un héroe de carne y hueso como nosotros, que sea capaz de observarse desde su humanidad, que seamos capaces de observarnos a sí mismos, incluso gran parte de lo que significa ataraxia. Seguramente el profe Anderson ha compartido y ha reflexionado el por qué ese nombre, aquella persona que es capaz dentro de un estado pensarse, hacer un proceso de introspección y asimismo cuestionarse a sí mismo y cuestionar su realidad, cuestionar sus realidades.
¿Cómo podría ser posible pensarse un héroe que se reconfigure y tenga la capacidad de abogar por la fragilidad que tenemos como seres humanos, pero no para quedarnos allí en esa fragilidad, sino para tener la capacidad de elaborar elementos que nos fortalezcan, aspectos que nos fortalezcan y nos ayuden a elevarnos, o a que nos ayuden a llegar a ese punto de asumir características de un superhombre, de una supermujer, de una persona que es capaz de hacer frente a muchas de esas realidades que se nos presentan en el día a día, realidades tangibles a nivel político, económico, social. ¿Cómo pensarnos un superhéroe que se piense esas realidades? Interesante, ¿no? Un héroe que abogue por reconocer las batallas perdidas, en el que también está la existencia. Un héroe que abogue por el cuidado de sí. Y hace poco, aquí traje a colación un texto que hace poco estaba leyendo y estudiando para mis estudiantes de filosofía, de un autor que se llama, un autor que se llama Michel Foucault. Y Michel Foucault habla que es necesario pensarnos una sociedad o un individuo que dentro de esa sociedad se cuestione a sí mismo y cuestione cómo hemos asumido discursos. Hace poco el profesor, rector del colegio, hablaba de cómo desde afuera tal vez se dan una cantidad de discursos de cómo ven la institución, discursos que son errados, por supuesto, discursos que no son leales a la lectura de lo que ustedes realmente viven aquí. Y tal vez podríamos pensarnos discursos a nivel del contexto colombiano. ¿Cómo pensarnos un superhéroe que sea capaz de analizar y de construir? Cuando hablamos de deconstruir, es derrumbar esos discursos que no nos dejan ser mejores seres humanos, que no nos dejan encontrar esa humanidad. ¿Cómo encontrar e identificar un superhéroe o superhéroes que cuestiona esas verdades, entre comillas, que no nos identifican, esas verdades que dicen cosas de lo que no somos, que ejercen prejuicios sobre nosotros? Expresa Michel Foucault en una de sus lecturas el papel de los juegos de verdad respecto a los sujetos. Implica que nosotros hagamos una relectura de ellos, hagamos una reconstrucción de esos discursos. Voy a cerrar aquí. Surge la pregunta entonces, ¿cuáles deben ser las cualidades que debe tener el superhéroe de hoy? ¿Cuáles deben ser las cualidades de un superhéroe que haga frente a la realidad de hoy? Escuchamos por noticias cantidad de situaciones que pasan en nuestro país, en nuestra amada región, y la pregunta sería, ¿cuáles pueden ser esas características? Y quiero cerrar con eso, y quiero que ustedes me ayuden aquí a encontramos situaciones de pobreza, situaciones de injusticia, situaciones de corrupción a nivel político, y podríamos enumerar una cantidad de situaciones que se presentan en la realidad y que nosotros no desconocemos. Ustedes no desconocen porque ustedes la conocen, las ven en los medios de comunicación. Y me pregunto, ¿qué características debería tener un superhéroe hoy, en nuestra actualidad, para hacer frente a esas situaciones? Ayúdenme. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un superhéroe en nuestra actualidad para hacer frente a esas situaciones?
un superhéroe que sea honesto, completamente. Debe ser una cualidad clara allí. ¿Qué más? Solidaridad. Superhéroe solidario. Qué interesante, profesor. Son cualidades muy comunes, pero si las tiene un superhéroe que es modelo a seguir, qué interesante sería, ¿no? Que no fuera frágil ante ellas. ¿Qué más? Vamos a nombrar unas cuantas más. Adelante. Igualdad. Igualdad. Yo creo que debe ser justo. Justo. Qué interesante. Estamos encontrando un superhéroe que da respuesta a esas situaciones que se presentan en el día a día, que no dejan dar como una luz al día a día de las personas que conocemos, incluso de las que somos parte, ¿cierto? Entonces, con eso quiero cerrar expresando que es necesario que pensemos ese superhéroe que actúa como héroe trágico en esa situación o situaciones que se nos presentan. Ustedes han evidenciado algunas de ellas en la parte de atrás en ese museo. Es necesario pensar un héroe que haga frente no solamente a lo absurdo de la existencia, sino que haga frente también a eso que se dice de la existencia, que cuestione eso que se dice de la existencia, porque parece ser o pareciera ser que en algunos momentos eso que se dice de cómo debemos vivir, de cómo se debe dar nuestra realidad, requiere ser visto de otra manera o de otra forma. Y es ahí donde la filosofía o el filósofo ejerce un papel sumamente importante para hacer una lectura de esa realidad, y no en discursos teóricos que a veces pareciéramos ver la filosofía como allá que no puede hacer una lectura de la realidad, sino pensar el ejercicio del filósofo o de la filosofía desde el simple observar, cuestionar, analizar, que lo hacemos todos los que estamos aquí. Tenemos esas habilidades o esas capacidades como seres humanos. Muchísimas gracias. A continuación se dará un espacio de 5 minutos para hacer unas preguntas. Las preguntas son para el invitado especial, Arley Camelo. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a una entrega de explicación que se le va a dar al señor Arley Camelo por el espacio que ha dado para venir aquí y darnos su presentación. Por favor, un aplauso. Un segundito, yo sí quiero agradecer que ustedes me hayan invitado, bajo el liderazgo del profesor Anderson, que me hayan invitado
y creo que al inicio, y lo comentaba ahorita con el profe, me parece muy interesante que la universidad, y abogo no nombre propio ni como Arley Camelo, sino como delegado de la universidad, que es el motivo por el que también estoy aquí, que el próximo año creo que esta es la puerta para iniciar un ejercicio que nos hemos venido contemplando desde antes de pandemia, es cómo la universidad se puede articular a estos procesos, en este caso con instituciones de educación media básica de Casillas. Y creo yo que el colegio, la institución 20 de julio, es el escenario, es el puente para dar inicio a lo que desde el programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, Seara Casillas, ha querido iniciar, ha querido proponer, que es en este caso las Olimpiadas Filosóficas. Qué bueno esperar que el próximo año nos podamos planear, en este caso desde la institución con el colegio, con ustedes en eso que podría ser las Olimpiadas, el primer escenario de Olimpiadas Filosóficas. Y qué bueno que se unan también incluso los chiquitos, los niños pequeños allí de preescolar, con otras expresiones de pensar desde la filosofía, como incluso que ustedes lo están haciendo aquí desde el arte. Entonces, muchísimas gracias, y espero que el otro año voy a llevar pues esas sugerencias a la universidad, para que, bien sea estando allí como docente el próximo año, como la persona que esté, podamos dar inicio a eso. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias. Podemos salir al descanso. Gracias. Muchachos, un momento, por favor. Chicos, es para lo siguiente, tranquilos que van a tener su descanso. Lo que pasa es que para que pasen por favor para lo de PAE, y una vez de eso están invitados a la biblioteca, a lo que es el tributo a Gabriel García Márquez. Pero primero pasen a la sesión de supervivencia.